Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Ya estamos viviendo intensamente un día más de este mes de junio. Ha sido un mes maravilloso, impresionante. A mí se me ha erizado la piel. No hemos podido evitar con mis compañeros el que de repente se nos salga una que otra lágrima. Tengo 1000 anotaciones, 1000 preguntas para nuestra invitada hoy, pero estoy segura que solo para un par de preguntas más nos va a alcanzar el tiempo. Es un gusto y un honor el poder conversar. Leía el otro día una frase que es tan interesante, el saber que existen personas que se han capacitado tanto y que están tan listas para compartir esa información, y yo creo que tú eres parte de ese staff que existe en el mundo para poder compartir esa información, ese conocimiento, esa vivencia, esos errores que has cometido tú, tu esposo, tu familia, y que en algún momento sacas la lupa y dices, ay, aquí tengo aspectos de mejora, y que estás lista para hacer pues esa mejora continua en el resto de las familias. Eso es de admirar, eso es realmente maravilloso. Yo creo que si todos tuviésemos esa capacidad de aportar al mundo desde lo que hacemos, no necesitamos cambiar absolutamente nada. Lo tuyo es la vida, la biología, las familias, eso es a lo que aportas, ¿verdad? Nosotros es la comunicación, la educación. Entonces, desde la montaña realmente en la que Dios nos puso, desde ahí podemos hacer cambios trascendentales, por lo menos en nuestro metro cuadrado. Imagínate cuánto lograríamos en el mundo. Así que, Evelyn, seguimos hablando de esos datos tantos datos curiosos que a veces pasamos desapercibidos acerca del hombre. Sí, otra cosa interesante es que el hombre también nos ayuda a enfocarnos, ¿verdad? Yo no sé fue tu experiencia. Mi papá era un hombre muy enfocado, me enseñó a trabajar, entonces tenía enfoque, y es interesante otra vez porque la visión biológicamente del hombre tiene un ángulo más cerrado. Las mujeres tenemos un ángulo más abierto, y por eso las mujeres podemos estar 360. Sí, 180, entre 120 y 180 podemos ver hacia los lados, casi que búhos, porque nosotros tenemos que estar. Dicen que el hombre no puede ver con la colita del ojo. Sí, las mujeres sí, y es interesante porque a nosotros nos permite escanear. Por ejemplo, las mujeres tenemos un rango más amplio de diferentes tonos de colores. El hombre tiene menos capacidad, y eso es definido. Para el hombre es rojo, y para nosotros es rojo carmesí, rojo fucsia, rojo. Pero es interesante porque tiene una razón de ser. La mujer históricamente era la que buscaba la comida, por ejemplo. El hombre era el cazador. Entonces, ¿verdad? Esos roles distintos están incluso definidos biológicamente. O sea, hay rasgos biológicos que nos hacen diferentes, no mejores, que yo creo que una de las complemento. Y es que eso es lo importante. De alguna manera, culturalmente, socialmente, se nos ha empujado a competir, hombres contra mujeres, y realmente debemos complementar y cooperar, porque uno aporta una cosa y el otro aporta otra, ¿verdad? Ahora, el hombre sí es alguien que trae fuerza al hogar, que toma decisiones más pragmáticas que la mujer. Las mujeres tomamos, como tú dices, lloramos, muchas veces nos conectamos más emocionalmente, entonces nos cuesta más tomar decisiones frías, que son necesarias, ¿verdad? Decisiones sobre, el hombre tiende a tener mayores niveles de testosterona, de adrenalina, eso lo hace poder salir a defender. O sea, hay muchos rasgos que se expresan en el cuerpo, pero que tienen una contraparte en la función que hace el hombre, que es vital, que las mujeres, lo interesante es que las mujeres podríamos tomar algunas de ellas, pero hay un desgaste en la mujer tremendo. No estamos hechas para llevar peso, no estamos hechas para tomar decisiones en frío. Hay muchas cosas que no estamos hechas, que podemos hacer, ¿verdad? Pero que para eso está el hombre. Totalmente. Y sabes que yo cuando me pongo a pensar en qué sentía yo, por ejemplo, cuando era niña y mi papá estaba en la casa, yo recuerdo que cuando mi papá llegaba a la casa
y ya nos sentábamos todos a cenar y se echaba llave, yo me sentía con aquella paz, con aquella tranquilidad, porque pues la figura masculina, el padre, te provee eso, seguridad, ¿verdad? Yo recuerdo que era para mí, ay, mi papá ya vino, Ujú. qué rico, ¿verdad? Y era totalmente diferente cuando mi papá no estaba. Así es. La expresión de autoridad y, digamos, el establecimiento de límites, la figura masculina en el hogar tiene una mejor forma de hacerlo. Obviamente cuando es un papá sano, un Ujú, sí, hombre sano, ¿verdad? sí, Yo sé que hay. sí, dentro de los parámetros normales estamos Sí, hablando. claro, no perfecto, Sí. pero que sabe que su autoridad es para proteger, para establecer límites. Entonces los hijos nos desarrollamos mejor porque aprendemos que hay cosas que no se deben hacer, Ujú, cosas que si las hacemos hay una consecuencia, porque total. papá tiende a ser más firme, más consecuente con la acción. Las mamás tendemos a ser un poco menos, Y ¿verdad? más flexibles, ¿verdad? Ajá. Y que, sabes que con esta reflexión que he estado haciendo de que me recuerda a mí cuando estaba mi papá, lo asumo mucho a Salmos, cuando dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es como ver a los pollitos, es como ver a la mamá gallina, solo que Ujú, traspolándolo a lo que es la figura masculina. Es que te cubre ujú, totalmente, ¿verdad? sí. Él es el encargado de que no haga falta comida en el lugar, de que los hijos tengan zapatos, Ujú. de que la colegiatura esté pagada, de ayudarnos a alcanzar nuestras metas y Ujú. nuestros sueños, de impulsarnos a hacer cosas que probablemente la mamá, por ser más protectora, no lo haría. Sí, de hecho, los papás son los responsables de enseñarnos a tomar riesgos. Sí, Si el mundo hubiera sido solo guiado por las madres, la naturaleza de la mujer la tiende a decir, no te expongas, llevaste el suéter, no te sí. subas ahí. Ahí lo Papá, vemos en esos videos sí, tan chistosos en donde cuando cuida mamá versus cuando cuida papá. exactamente. Entonces, un rasgo importante de formación a nivel psicológico es la toma de riesgos. Es Ujú, el papá en casa quien nos ayuda a tomar riesgos. totalmente. Pues la idea es seguir transmitiendo a las familias que sí pueden ser, podemos seguir siendo familias saludables, que es importante en el caso de los hombres, este mes que estamos hablando del mes del padre, es muy importante la hombría y la paternidad, van tomados de la Sí. mano, ¿verdad? Y creo que los hombres tienen ese maravilloso ejemplo a seguir Ujú, que es Dios, ¿verdad? Y que los verdaderos hombres tienen amplias y grandes características, desde la sensibilidad hasta la fortaleza, ujú. ¿verdad? Y es interesante lo que dices porque hay muchos estudiosos que hablan que hace un buen padre. Y Ujú, dice, esta es una frase que es, un buen padre lo hace un verdadero hombre. Entonces tenemos que enfocarnos en ayudar a los hombres a vivir esa masculinidad que por diseño traen intrínsecamente grabadas en cada célula de su cuerpo, ujú. no haciéndolos, porque ahora hay muchas corrientes, ¿verdad?, que enseñan se habla mucho de la masculinidad tóxica, que es un término bien engañoso. Se habla del machismo y por supuesto, sí hay hombres que lastiman y dañan, Totalmente. pero muchos de los hombres que nos rodean a nosotras han sido hombres buenos, Ujú, hombres de bien, hombres trabajadores. Tenemos en nuestra memoria un buen papá, un buen hermano, un tío, un abuelo, un maestro, un pastor. O sea, ujú. hay alguien en Hay nuestra vida, figura. hay figuras que son positivas. Claro, hay hombres que no son el reflejo de una verdadera masculinidad, pero esa no es la mayoría, ¿verdad? Entonces, creo que el enseñar sobre la verdadera masculinidad va a generar hombres que van a ser buenos padres y van a Totalmente. disfrutar su rol de protectores, de la autoridad en casa, del proveedor, Ujú. de aquel que acompaña a sus hijos y los impulsa al futuro. Que mamá no, o sea, mamá va a hacer lo que puede, pero no estamos diseñadas para eso. Entonces, Totalmente. realmente se pierde mucho en la sociedad cuando no hay un buen hombre, un buen papá que haga su rol. Totalmente. Y sabes que encontré una frase muy, muy linda que dice que la importancia de un padre se puede ver en los hijos física, mental, emocional y espiritualmente, eh, y que impacta no solamente al hijo, sino a toda la familia, Ujú, ¿verdad? Podemos hablar también de cuando
muere el patriarca de la familia, por ejemplo, ¿cómo impacta la unión si son 3, 4, 5 hijos, más la esposa, más Ujú. los hijos y los nietos? Impacta muchísimo este tipo de pérdidas, ¿verdad? Y es muy triste, es algo que nosotros estamos procurando rescatar, es esa figura de patriarcado, ¿verdad? Porque otra vez socialmente y hay movimientos que están tratando de hablar mal de ese heteropatriarcado, pero Ujú. realmente es una estructura que funciona, porque es esa estructura donde hay una cabeza y está la mujer que está acompañando, o sea, esa mamá que acompaña al papá, no en un rol inferior, sino en un rol distinto. Y si somos honestas, las mujeres tenemos mucha influencia en la forma de hacer paternidad de un papá. O sea, Total. si nosotros estamos trabajando bien con nuestro esposo, él va a escucharnos y vamos a apoyarnos uno al otro y él va a poder fungir en ese rol que tiene y ser el patriarca. Como tú dices, el patriarca otra vez es el que explora, el que conquista, el que lleva a su familia al siguiente nivel, el que lo saca de un lugar cuando hay peligro. O sea, Ujú. de verdad que cuando se ejerce ese rol de padre, de patriarca de una familia, la sociedad prospera. Ahora, ¿cómo podemos apoyar nosotros como esposas a que, pues ya lo decíamos, no somos todólogas No. ni somos expertas, vamos aprendiendo en el camino, vamos instruyéndonos, sí, pero como la Ujú, práctica sea el maestro, ¿verdad? ¿Cómo nosotras como esposas, por ejemplo, desde tu experiencia, Evelyn, cuántos años de casada, ujú, eh, ya tienes varias etapas vividas con tus sí. hijos? ¿Qué consideras tú que ha sido ese ingrediente importante para que tu esposo, Ricardo, haya podido sentirse pleno y satisfecho con su rol de papá dentro de tu hogar? Creo que lo primero es saber que, digamos, tenemos que acercarnos a nuestros hijos sin egoísmo. Ujú. Para uno de mamá puede ser una trampa el querer ocupar todo el espacio en la vida de nuestros hijos. Cuando son chiquitos, mamá es el mundo entero, pero llega un punto donde van a necesitar, como dicen, salir del mundo de mamá para conocer el mundo de papá, y Ujú. especialmente cuando son hombrecitos. Los varones necesitan hacer esa transición más marcadamente que una niña, ¿verdad? La Ujú. niña puede quedarse pegada a mamá más tiempo porque ella está creciendo en la feminidad, pero el hombre necesita, de hecho, la masculinidad se aprende por imitación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ayudar a esos hijos, a esos padres a que se involucren en la vida del hijo varón. Ujú. Las mamás podemos ocupar más espacio del que nos corresponde. Podemos ser sobreprotectoras. Podemos querer ser el centro de la vida de un hijo cuando no es el lugar que nos corresponde. Tenemos que ser Ujú. honestas que la función de crianza, sea papá o mamá, claramente es criar a ese niño para que se convierta en un adulto responsable Responsable. que ame a Dios y que ame a su prójimo como se ama a sí mismo. Ujú. Pero si nosotros no le damos chance al papá de entrar a jugar el rol y lo único que le decimos es tú solo provee, estamos privando a nuestros hijos de cosas importantes y sobre todo si es un hombrecito, ¿verdad? El Ujú. hombrecito necesita a papá cerca en etapas claves y bueno, ahí entraríamos a un tema de desarrollo psicosexual, Ujú. porque hay muchas áreas en las cuales el hijo varón necesita a papá para desarrollarse con seguridad. Y también la hija, no Sí, quiero decir que no, o totalmente, sea, de totalmente. formas distintas. Y la otra cosa es que podemos ayudarlos. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando mis hijas, una de las cosas que yo me enfoqué mucho porque no lo recibí de mi casa fue que me hablaran acerca de la primera menstruación. Ujú. Yo tuve una experiencia traumática, le diríamos ahora, ¿verdad? Con el lenguaje psicológico que usamos, pero para mí fue horrible. Eh, Yo no quería que mis hijas Lo pasaran pasaran por igual. eso, ¿verdad? Entonces yo traté desde muy pequeñas a hacer que fuera un tema normal, que ellas supieran que iba a ocurrir, pero había hablado con mi esposo, habíamos leído un material de una psicóloga que ella dice que la forma en la cual uno recibe ese cambio en la sexualidad de una mujer hace toda la diferencia de cómo ella va a sentirse femenina. Totalmente. Entonces me recuerdo que cuando nuestra primera hija tuvo su primera menstruación, lo llamo y le digo, mira, Ricky, por favor trae un ramo de rosas porque la Bea hoy tuvo su primera menstruación para que tú le Qué celebres bello. su feminidad. Y lo mismo hicimos con nuestra hija menor. Entonces, ¿cómo ayudé yo a Ricky en su paternidad? Es conectándolo, porque obviamente él salía más, estaba más Ujú. distante. Tal vez yo tenía más conocimiento del día a día de mis hijos porque yo estaba ahí. Conectándolo, informándolo y dándole ideas de Exactamente. cómo podía él en su rol de papá
honrar a su hija por Sí. un momento tan trascendental en su vida. Sí, yo no llegaba a decirle, pero es que viste que papá te trajo flores porque yo le dije, no. O No, sea, le ajá. permitía a él llevarse la gloria, pero Ujú, porque me interesaba que se conectara con sus hijas en claro, esa área. Entonces, ¿cómo claro. podemos ayudar? Dando un pasito atrás, ayudándolos a ellos a llevarse las palmas de algunas cosas en casa, de darles ideas de cómo pueden Ujú. conectarse con hijo. A veces le decía, mira, fulanito está pasando esto y esto, tal vez le hablas, yo ya lo regañé. Entra tú a ser el consolador. Entonces, teníamos una dinámica donde tratábamos ambos de apoyarnos en ninguno de los dos jugamos el papel de policía malo, policía bueno, sino O el de que yo todas las puedo. Ujú. exactamente, sino tratábamos. Yo le decía, mira, ya topé. Ya no sé qué hacer aquí. Recuerdo que una oportunidad con mi hijo mayor discutíamos mucho. Mi hijo cuestionaba mucho los límites que mamá le ponía y me dijo él, mira, deja de estar discutiendo con Ricardo. No vas a lograrlo, tenés que... Y entonces nos apoyamos. Él me ayudaba a mí en ser una mejor mamá y yo siempre traté de que mis hijos lo admiraran, ¿verdad? Creo que es Ujú. una de las cosas que las mamás sí podemos hacer. Nosotras celebrar a papá. Y sabes que es parte de honrarnos en familia, Ujú. ¿verdad? Y tú que tienes hijas mujeres y tienes un varón, desde ambos lados ellos han aprendido de cómo Ujú. se honra. No, no lo han escuchado ni se lo han aprendido de un texto, sino el que tú honras a tu esposo y tu esposo te honra a ti. Y entonces la dinámica en la familia cambia, Sí. ¿verdad? Y no en perfección, porque de verdad que es difícil hablar de estas cosas, porque si alguien se fuera a mudar a nuestra casa, se enteraría de muchas, Así, se enteraría ¿en de serio? muchas cosas que no son perfectas, ¿verdad? Pero tú lo dijiste hace un momento, o sea, lo que sí estamos constantemente procurando es de tener una vida familiar saludable, Ujú. que aunque de repente le dé un catarrito de por ahí o hasta una pulmonía, o sea, busquemos regresar a esa salud centrados primero en Dios, pero también honrándonos. Para nosotros esa palabra de honra es muy importante. Somos un equipo. Lo que le sucede a uno nos sucede a todos. Lo que Ujú. uno hace tiene un impacto en la vida de todos los demás Total. miembros de la familia y eso nos ha ayudado. Y específicamente las mujeres podemos hacer espacio para los hombres, Ujú. ¿verdad? Y eso también nos va a hacer descansar. Debemos, yo Muchas pienso mamás estamos que sí cansadas, debemos. pero yo creo que es porque también queremos abarcar demasiado. Ujú. Entonces, démosles espacito. Que como diría una amiga, que te queremos ponernos el canasto en la Sí, cabeza siempre, ¿verdad? exactamente. Sin saber de que es redondo y que la pareja lo puede tomar de un Sí, lado y yo del otro, ¿verdad? exactamente. Evelyn, ya casi para finalizar, quiero preguntarte tú que has tenido esta experiencia. Bueno, un comentario que no te hice es, me encanta tu acercamiento con las escuelas de padres. Considero que eso es algo muy importante en los colegios, pero siempre he hecho esta acotación de que debe de ser un círculo virtuoso, porque Ujú, no funciona la charla de escuela de padres si no se le da a los hijos y si no se le da al maestro, porque ujú, somos un equipo en nuestro diario vivir y entonces muchas veces lo que sucede es que ahí fuimos a la escuela de padres y entonces al hijo, si hablamos de ciberbullying o lo que sea, cuando llega a la casa, mira, hoy me dijeron esto y esto, pero si él no recibió una charla adecuada para ellos, entonces no podemos trabajar en mm. conjunto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia también? Por acá tenía varias anotaciones. ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, en estos grupos de papás, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos papás presentes. Ujú. Hay otros que solo porque ahí tienen que estar, están. Pero desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista del comportamiento de los jóvenes, Ujú. ¿cómo impacta, por ejemplo, que en una charla o una escuela de padres se sepa que solo mamá está, ¿verdad? Sí, creo que ese es otro rol importante que las mujeres podemos hacer, que es el de ser inspiradoras, ¿verdad? Y si nosotros le recordamos, ese es el consejo que le damos a las mamás que se quejan, ¿verdad? Es que el Ujú. papá no quiso venir, O no está. o no está, o no le importa, o Ujú. X, ¿verdad? Lo que nosotros les sugerimos a estas mamás es que ellas los inviten y les digan, no es que te toca venir porque me tenés que acompañar y me tenés que ayudar, sino es, quiero invitarte, Ujú. porque sos tan importante en la vida de nuestro hijo que si los dos vamos,
la cosa va a ser más fácil. O sea, siempre Sí, o sea, abordarlo abordar esa unidad, que somos desde un la invitación equipo. y de Ajá. la inspiración, porque podemos hacerlo. Y animar a las mamás, miren, yo les voy a contar, cuando Ricky y yo comenzamos con esto, yo soy lectora porque así me Voraz. criaron, sí. Y entonces comencé a leer material y yo le decía a Ricky, mira entonces le dejaba el libro la mesita de noche o le hacía un resumen. Entonces Ujú, también las mamás podemos, a veces los papás tienen menos tiempo, están más cansados. sí. Hay un trecho al camino que podemos caminar nosotras y la otra es o sea, invitarlos, inspirarlos, a decirles que su rol es tan importante. No es te toca, sino es acompáñame, juntos podemos hacer un mejor trabajo. Y sabes que todo tiene un beneficio. Ujú. Porque sabes que estos ejemplos tan gratos que nos das, imagino que eso también repercutió muchísimo en la relación con tu esposo. Eso también ha Sí. ayudado a que superen esas terribles cuestas a lo largo de los años, porque todo el Sí, mundo dice, ay, bueno, 25, 30, 35, 40 años, pero sí, no se imaginan los desiertos, las turbulencias, los momentos de plenitud, pero estos pequeños detalles, el tratar de hacer equipo, el hecho que tú le hagas un resumen para que él pueda tangibilizarlo ujú, y extraer realmente lo que a ti más te aportó, esto también hace de la intimidad en la pareja que realmente se sigan fusionando sí, como uno solo. O sea, es sí, nuevamente como echarle ese pegamento, ¿verdad? sí. Creo que nunca lo pensé así, pero tienes razón, completamente el compartir contenido, el discutirlo, nos ha Mm, hecho unirnos más, cómplices. sí, a nivel cabal, a nivel y de hecho nuestros hijos se reían porque nos iban a pedir un permiso a uno y a otro y los dos respondíamos a veces hasta con las mismas palabras. No, sí. Entonces sí, se iban enojados, es que ustedes hasta con las mismas palabras responden. Y era porque había habido un hablar anticipadamente, el tomar decisiones anticipadas, el conversar Sí. de qué queríamos, a veces discutir, porque podía ser que no estuviéramos 100% de acuerdo, veníamos de Mm, contextos distintos total. y teníamos que poner sobre la mesa qué pensábamos cada uno, el hacer tiempo para hablar sobre nuestros hijos intencionalmente, lo tratamos de hacer. Eso se lo aprendimos a un maestro, es tomar tiempo para planificar qué estamos viendo en nuestros hijos, qué retos están teniendo, qué queremos hacer al respecto, cómo lo vamos a ayudar a que Ujú. salga adelante. Generó también una unidad que ahora que ya están grandes y que ya se fue uno y que las otras van y vienen por estudios, por trabajo, generó una unidad y no sentimos el efecto de esto del nido vacío, como se dice, ¿verdad? Sí, Sino que totalmente. estamos disfrutando la siguiente etapa. Y algo que tal vez les dejaría es que si yo pudiera hablar con los papás que me están escuchando hoy, con las mamás, lo más importante que pueden hacer es trabajar de común acuerdo, Ujú. porque eso le da estabilidad a uno de hijo. Si sabemos que papá y mamá están de acuerdo en una decisión, no vamos a encontrar la grieta que como hijos vamos a Siempre la buscar. buscamos. Ajá. Y lo digo porque es bien interesante que cuando alguien busca consejos sobre sus hijos, es que este muchachito o esta muchachita, le digo, pero usted no era diferente, nosotros Y fuimos es que, así. ¿sabes qué, Evelyn? También, como hablábamos la idea es dar resultados positivos y convertirnos en adultos funcionales. Nuestros hijos al ver esa congruencia, esa dinámica tan buena y tan positiva en la pareja, que por supuesto no es fácil, esto lleva un trabajo Ujú. exhaustivo. Al final de cuentas, también nuestros hijos, imagino yo, tu hijo mayor ya casado, la toma de decisiones, el manejo del estrés, cómo él, su modelo de educación, si es que va a tener o ya tiene hijos, lo va mejorando porque la base es Ujú. sólida totalmente. Sí, así les digo yo a los papás, mire, solo piense que está educando a los papás de sus nietos. Así Sí. que póngale atención a lo que está educando, porque después usted lo va a ver actuado en esas personitas que dan mucha ternura. Y sí, definitivamente uno va a ver sus aciertos y sus errores en cómo se comportan nuestros hijos en la comunicación entre pareja, Ujú, ¿verdad? Con su esposa o su totalmente. esposo y cómo va a resolver conflictos. Digamos, me gusta mucho cuando llamo a Ricardo y le digo, mijo, ¿quieren venirse a almorzar? Ujú, Por ejemplo, un domingo. Entonces me dice, déjame hablar con Carmen. qué lindo. Y yo agradezco y digo yo,
porque digamos para mí mamá, Pollo. gallina, que Gallina. quiero que todos mis hijos estén ahí, sería muy cómodo que él me dijera, sí mamá, llegamos, y no tome en cuenta a su esposa, pero él vio que su papá siempre Te tomó en me cuenta a tomó ti. en cuenta, llegaba, mira, tenemos algo que hacer, estás cansada, querés compartir con mis papás y viceversa, y entonces él vio la dinámica y Y ahora me la imagino veo. que los primeros no te dolieron mucho, pero los demás que él te decía, no, hoy tenemos una actividad Sí, diferente, ya lo aprendes a aceptar de una forma sí, sí, totalmente y de diferente. verdad lo hicimos intencionalmente con Ricky. De hecho, estamos preparando cursos para apoyar a los padres a ser suegros. Queremos Qué llamarles bonito que presuegrales, decimos. Prepararnos también como papás a hacer esa sí, transición sí, porque les totalmente. podemos facilitar a los hijos mucho. Y sí, te sientes incómoda en un sentido porque te desplaza, pero es el lugar que yo debo de asumir y doy gracias a Dios que en esa área él recibió un modelo correcto de darle espacio a su Mm, esposa, ya va antes que sus papás, ya está totalmente. casado, es otra unidad. Entonces, es bonito verlo. Por supuesto, hay otras cosas que hubiera querido hacer distinto, ¿verdad? Y Sí. que ahora me toca aconsejarlo ya como, hijo, ¿puedo decirte algo? Y si él me dice, sí, sí mamá o no mamá, no te metas. Ah, te toca Entonces, morderte la morderme la lengua. lengua, sí. Pues Evelyn, el tiempo se nos ha pasado tan rápido, ha sido tan grato poder conversar contigo. Espero podamos coincidir muchas veces más para seguir aportando y agregando valor y llevar juntas el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Así que te agradezco tanto. Será en una próxima oportunidad cuando la vida Mucho nos gusto. permita volvernos a encontrar. Así que será hasta mañana cuando nuevamente lleguemos hasta ustedes con un tema más. Hasta mañana. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.